Gracias. Listo. Listo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a iniciar con la charla. Hoy nos toca la parte jurídica, que quizás la pueden ver ustedes como la más árida, pero traté de hacerlo lo más ameno posible para que la puedan entender. Y voy a ir dando espacios para participación en caso que tengan dudas, para que quede todo muy claro y conforme vayamos avanzando, pues se pueda entender los temas subsiguientes. Muy bien. Son 3 partes las que vamos a desarrollar. Vamos a ver a dónde llegamos hoy y cómo podemos avanzar. Muy bien. Primero que nada voy a ponerles un cuadro comparativo muy importante sobre el tema del derecho y la bioética o la área médica, donde desarrolla los valores más importantes que se desarrollan con el tema que nos ocupa. ¿Cuál es la situación? Pues vamos a analizar. El primero de ellos se llama sindéresis, ¿no? Que incluso la sindéresis es el núcleo duro tanto de la ética como del derecho, ¿no? Que significa hacer el bien y evitar el mal. En medicina, pues lo tenemos en negativo, que es el primum non nocere, o primero no hacer daño. Son los principios donde se va a establecer estos criterios básicos de 2 áreas que son incluso netamente deontológicas. ¿Qué quiere decir? Que están dentro del deber ser, el derecho y la medicina. El derecho parte de un elemento muy importante que es la justicia. Tomando una justicia pues realmente integral, con la definición de dar a cada quien lo suyo de cada cual. Y en medicina, pues tienen el principio de proporción, ¿no? Se tiene que dar una atención proporcional a cada caso en específico. Incluso sabemos ahora con cada vez los avances tecnológicos y científicos, la medicina cada vez es más personalizada, ¿no? No a todos se les puede dar los mismos medicamentos, sino a la proporción de cada una de las situaciones del diagnóstico que tenga la persona. A la situación más particular en derecho se llama equidad, que es incluso viene de una palabra, ¿sí? Que se llama equitas, que era un instrumento de medición donde tomaba la dimensión exacta del cuerpo a rodear, ¿no? Entonces, la equidad es eso, o sea, el que se adecue a la parte exacta de lo que se va a atender, ¿no? No es lo mismo un niño, una niña, una persona mayor, un adulto mayor, etc. El tema, luego viene el tema terapéutico, ¿no? Que además esa es la parte más importante de la medicina. Fíjense que hay algo bien interesante que leí recientemente por el tema de la ley de eutanasia de España, donde la Comisión de Bioética habla que la eutanasia no es un acto médico. Eso es muy interesante verlo, porque dice que el acto médico se basa sobre curar, prevenir, aliviar, ¿no? Y la eutanasia es poner fin a la vida a alguien. Entonces, no es lo mismo el tema del acto médico al tema de un servicio público que se está estableciendo. Entonces, hay una diferenciación, ¿no? Principalmente. En derecho tenemos esta denominación que a mí me gusta mucho y me gusta más que el tema del bien común. Se llama coexistencia relacional, ¿verdad? Donde todos tendemos a coexistir bajo nuestras diferencias y nuestras igualdades y nuestros, ¿cómo se llama? Pluralidad como humanidad, de una forma de respeto hacia todos, para poder coexistir relacionalmente, buscando siempre el bien común de todos los integrantes de esa sociedad. Y en medicina hay un elemento muy importante, que es la futilidad, que no sea un acto fútil.
innecesario, que no sea proporcional o terapéutico, ¿no? O sea, que no corresponda a realizar. ¿En qué momento, por ejemplo, se hace un acto fútil? Por ejemplo, cuando te hagan unas pruebas que no necesitabas para tu diagnóstico, ¿no? Cuando hagan algo invasivo, no necesario para tu atención a la salud. Cuando incluso te traten de sacar situaciones que dañen tu economía sin ser necesario para tu atención. Todo eso es una situación fútil, ¿no? Y tenemos que buscar siempre que no llegamos con esa futilidad, ¿no? Incluso al final de la vida se denomina a veces ese famoso ensañamiento, encarnizamiento o, como lo maneja la ley, obstinación terapéutica, ¿no? Lo que no se debe hacer. Muy bien. Dicho lo cual, el tema de la salud es un tema muy importante. Salud y curación designan un proceso de adaptación y de integración de las más diversas situaciones, en las cuales se producen la enfermedad, el sufrimiento, la recuperación, el envejecimiento y el tranquilo caminar hacia el gran paso de la muerte, ¿no? La salud es una actitud frente a diversas situaciones que pueden ser de enfermedad o de salud, ¿no? Las dos partes diferenciadas. Cuidar nuestro cuerpo implica el cuidado de la vida que lo anima y del conjunto de las relaciones con la realidad circundante. De relaciones que pasan por la higiene, la alimentación, ¿verdad? Aire que respiramos, forma de vestir, modo de organizar nuestra casa y de integrarnos dentro de un espacio ecológico y refuerza nuestra identidad. Ese cuidado refuerza nuestra identidad como seres nudo de relaciones en todas direcciones, ¿no? Esa interrelación psicodinámica que tenemos todos los seres humanos. Perdón, que se ve en automático. Ahora bien, el profesional de la salud y sus colaboradores son quienes cuidan de esa salud y como tal deben orientar y prevenir. Y si llegara en todo caso la enfermedad, entonces se dedicará a curar y aliviar. Y esto sería un médico integral. Incluso el tema del alivio es el tema de los cuidados paliativos. Ahora bien, tenemos que ver entonces qué es un derecho, ¿verdad? Porque eso es muy importante para nuestro tema. De forma no limitativa, yo expongo una denominación que se llaman que los derechos son facultades de hacer o de impedir que le reconozcan al hombre para que pueda realizar su programa existencial, ¿verdad? Esas facultades le permiten hacer uso de la razón para pensar, concebir ideas y proyectos. Requieren libertad para tomar decisiones y elegir entre las opciones que le presenta la vida en el transcurso de la realización personal. Esos derechos brotan de la misma profundidad de la vida. Son exigencias necesarias o instrumentos sin cuyo ejercicio el ser humano estaría limitado, disminuido en cuanto a sus posibilidades de culminar el desarrollo de su personalidad humana. Por lo cual, un derecho nunca puede ir en contra de la vida, porque el derecho es una manifestación de la propia vida. Un derecho a morir implicaría una contradicción in terminis, porque sería la muerte del propio derecho y de todos los derechos posibles. Hay un tema muy importante, la vulnerabilidad. De forma natural, o sea, de una forma de naturaleza humana, todos somos vulnerables, ¿no? Las circunstancias que vamos pasando a través de la vida, ¿sí? Con el medio ambiente, pues nos hace vulnerables, ¿no? Por eso el que estemos amparados bajo un grupo social nos hace a enfrentar esa vulnerabilidad de forma muy general. Sin embargo, bueno, hay particularidades que establecen mucho mayor vulnerabilidad. Entonces hablamos de situación de vulnerabilidad, ¿verdad? La situación de vulnerabilidad puede ser exógena o endógena, ¿no?
que es interna o externa, ¿no? Por ejemplo, una mujer per se no es vulnerable que vive en determinada comunidad, pero si en esa comunidad pues hay inseguridad, hay una situación de violencia directa contra la mujer por circunstancias culturales, pues entonces está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, y luego la vulnerabilidad, hay una palabra que se llama interseccionalidad, que la vamos a ver más adelante, que es cuando hay una intersección de vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, que es mujer, que es indígena, que habla una lengua materna, ¿no? O que es afrodescendiente, o que es sexoservidora, o que tiene VIH, o que tiene una discapacidad. Entonces se van conformando interseccionalmente más vulnerabilidades. Entonces, eso es muy interesante a ver, porque incluso entonces se van conformando incluso discriminaciones múltiples, diversas, sobre esa interseccionalidad. ¿Qué son los derechos humanos? Muy bien. Los derechos humanos son los derechos que tienen todos los individuos de la especie humana en virtud de su humanidad común, a vivir una vida de libertad y dignidad, ¿no? Se otorgan a todas las personas la posibilidad, de presentar reivindicaciones morales que limiten la conducta de los agentes individuales y colectivos, así como el diseño de los acuerdos sociales, teniendo como característica la universalidad, inalienabilidad e indivisibilidad de esos derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Y lo vamos a ver incluso más a detalle. Universales, que son para todos los seres humanos, porque todos tenemos el mismo valor con esa dignidad inherente que tenemos, ¿verdad? Son inalienables porque no se pueden vender, no se pueden ofrecer, sino son propios de esa consustancialidad de la persona, del ser humano, e indivisibles porque no se pueden dividir. Muy bien, los derechos humanos, ¿verdad? Podemos hablar en general que los estados asumen una obligación y una responsabilidad donde tienen el deber de respetar, proteger y realizarlos, ¿no? Y deben de abstenerse de interferir, ¿verdad?, en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Tienen que protegerlos, exigen que impidan los abusos de los derechos contra individuos y grupos, y tienen que realizarlos, que tienen que adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos, ¿no? Y de obligaciones, ¿esto qué quiere decir? La que también tenemos todas las personas hacia la sociedad, porque todo derecho tiene una obligación. Tenemos que buscar la paz, el orden y el bien común. En ese sentido, para que pueda funcionar esos elementos, tenemos que respetar al otro. Tenemos que respetar esa otredad en su diferencia, en su pluralidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tiene una dignidad humana. ¿Y qué hace esa dignidad humana dentro del derecho? Pues que el hombre o la humanidad, la persona, es un fin en sí mismo y no un medio para un fin. No se puede instrumentalizar o utilizar para beneficios de otra persona, ¿verdad? ¿Qué características tienen esos derechos humanos? Que son universales, como lo dije previamente, porque pertenecen a todas las personas, y eso es muy importante, porque entonces ahí viene la base también de la igualdad, por esa universalidad. No hay diferencias por partido social, político, religioso, origen familiar, condición económica, edad, sexo, etcétera. Y la inalienabilidad es muy importante, sí, claro que sí, porque no se pueden transferir o perder. Incluso la parte de lo inalienable, se habla que cuando se hizo el contrato social, el que manejaba los contractualistas con Rousseau, con Hobbes, era que todos cedemos parte, ¿verdad?, de nuestra humanidad a esa entidad que se llama Estado, ¿verdad? Pero hay una parte que no se puede ceder al Estado. Esos son los derechos humanos, porque son propios de nuestra identidad y no se pueden vender o no se pueden ofertar. Incluso yo mismo no me puedo exponer como esclavo, o sea, hasta a mí mismo porque va en contra de esa
dignidad y ese valor que tenemos. Son indivisibles, no se pueden dividir e interdependientes porque tienen dependencia recíproca con nosotros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para que yo tenga el derecho a la salud, con otros derechos, el derecho humano a una alimentación adecuada, un medio ambiente sano, el acceso al trabajo, a las condiciones adecuadas de trabajo, entre las que se encuentran las relativas a la higiene y seguridad laborales. Por ejemplo, hay derechos que para que se cumplan tienen que cumplir con esa indivisibilidad y transversalidad de otros derechos, ¿verdad? Porque si no, entonces no puedo tener ese derecho a la salud. Ay. Perdón. Como principios fundamentales tenemos esa igualdad, ¿verdad? Donde el reflejo es no discriminar. O sea, todos tenemos el mismo valor por el mismo hecho de existir, ¿verdad? Y entre esa igualdad, ¿verdad? No podemos hacer una discriminación, una diferenciación sin sentido racional, autoritaria, ¿verdad? Que crea distinciones. Tenemos la libertad, ¿verdad? Todos tenemos esa libertad para decidir hacia dónde vamos a encauzar nuestros actos y nuestra vida, que además tiene que ir con otro complemento para que realmente sea libertad. Responsabilidad, ¿no? O sea, tenemos que asumir esa responsabilidad con la libertad humana para que realmente entendamos las consecuencias de ese abuso de libertad, donde las normas, el orden social, tendrá que sancionarnos por habernos extralimitados. Y el otro es la solidaridad, que incluso está basado en la Carta de las Naciones Unidas, en el punto 1.3 referente a la solidaridad internacional. Eso es muy interesante, la solidaridad, porque no nada más es una solidaridad social, es una solidaridad incluso con natural, con la familia, o es una solidaridad de Estado, sino también internacional, ¿no? Incluso si nosotros en el tema de salud nos falta el dinero para comprar determinados insumos, la solidaridad internacional nos ayuda a conseguirlos para que no haya desequilibrios en ese rubro. Bueno, ahora vamos a ir precisando cada uno de los elementos que señalamos, ¿verdad? Cómo se tienen que abordar, ¿verdad? De esas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar. Sin embargo, ¿hasta aquí hay alguna duda? Si no, para continuar. Lo importante es que esto quede claro, sin dudas, y podamos avanzar de una forma evolutiva en este proceso de los derechos. Entonces, si hay alguna duda, por favor, levanten la mano con toda confianza o háganmelo saber. En caso contrario, entonces continuaré con la charla. Bueno. Esas obligaciones, entonces, tienen los elementos de promover, respetar, proteger y garantizar. Vamos a verlos de forma puntual para que pueda entenderse de la mejor manera. Promover quiere decir que hay que informar de manera adecuada, ¿sí? Con pertinencia cultural y que esté entendible, ¿verdad? Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque incluso en algunos derechos, por ejemplo, para que yo tome el ejercicio de mi libertad a través de mi voluntad, tengo que tener conocimiento de causa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de salud, ¿verdad? Es importante saber cómo voy a determinar mi voluntad y mi libertad para un tratamiento, conociendo y entendiendo qué es lo que me van a hacer y por qué, ¿no? Entonces, ahí entonces yo incluso decido a través de un instrumento, ¿verdad? Donde yo ejerzo esa libertad señalando el consentimiento libre y informado, ¿verdad? Y que entonces tiene que estar de manera adecuada, con pertenencia cultural y entendible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo haya yo entendido, que la pertinencia sea cultural. ¿Por qué? Pues porque en nuestro México hay muchas lenguas maternas mismas que también tienen variantes lingüísticas y que además lo haya entendido porque muchas veces los médicos
se dirigen con un lenguaje propio de su lex artis, pero no propio y común de todas las personas que tenemos que entender. Fíjense que les voy a poner un ejemplo que yo lo viví en algún momento cuando tuve que dar un informe al Comité de Discriminación Racial por el tema de esterilización forzada. Nos solicitaron un informe al país sobre el caso y buscamos en todas las secretarías de salud y en las fiscalías o en las procuradurías en su momento sobre si no había denuncias de esa situación, a lo cual se informó que no había ningún caso en su momento y entonces mandamos el informe. Cuando fuimos a hacer el examen, ¿verdad? Al comité correspondiente, nos dimos a la tarea de contestar todas las dudas. Sin embargo, en una de ellas, una de las expertas nos dijo un caso en particular, que además es muy común en muchos lugares de México, como puede ser Guerrero, Chiapas, Oaxaca, donde llega una indígena que apenas habla el español con un embarazo ya de 8 meses a ver al médico, donde el médico le recomienda, ¿verdad? Decir que ya va a ser su cuarto hijo y que lo más adecuado para su vida es que se haga la salpingoclasia. Y que si le parece bien, pues que firme el consentimiento para que el día del parto pues realicen lo propio. Entonces, esta mujer dice que sí, que con todo gusto lo acepta, pone su huella digital, hace su consentimiento, el día del parto le realizan esa intervención, a lo cual, pues, tiempo después regresa y le reclama al doctor que decir que le habían hecho, porque ya ella no respondía como mujer para tener sus hijos. En ese sentido, lo que nos dijo la experta es, el que yo diga que sea forzado no quiere decir que tenga un sometimiento físico o sometimiento químico a través de uso de alguna droga, sino que aquí el médico abusa de su conocimiento técnico para tomar una determinación propia en lugar de ella, sin que ella haya entendido realmente qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, lo que dice es, tiene que entender la cuestión cultural y también tiene que hacer entendible y que haya realmente comprendido lo que se le iba a realizar. Y sin embargo, ella jamás comprendió esa situación que le iban a ligar las trompas, ¿no? Con esa denominación de salpingoclasia, porque es una parte muy técnica. Fíjense que derivado de eso, se hizo la reforma, ¿no? A la Ley General de Salud, donde ese consentimiento pues tiene que tener estos elementos constitutivos. Bueno, ¿qué otro punto? El de respetar. Bueno, implica no violar, abstenerse de vulnerar un contenido normativo reconocido, una obligación de no hacer cuyo alcance es radical, su provisión es absoluta y la negativa es terminante. Respetar en todos y cada uno de los casos los derechos humanos significa que los estados deben abstenerse de violar los derechos reconocidos y cualquier restricción a cualquiera de esos derechos debe ser permisible de conformidad con las disposiciones aplicables al caso. Esto incluso es lo que señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que este comité corresponde dar el seguimiento puntual de esos derechos. ¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? Pues el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, etcétera. Todos esos derechos sociales y culturales. Bueno, garantizar en el derecho internacional entiende tanto el deber de respetar como la obligación de hacer, al asegurar la aplicación de los contenidos normativos de los derechos a todos los individuos que se encuentren en el territorio de un Estado y por tanto sometidos a su jurisdicción, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que se cumpla esos realmente de hacer esos contenidos normativos, de promover, de atender, de asegurarse, ¿verdad?
Cuando hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, implica la obligación de prevenir a través de normas, planes de acción y estudios de impacto, además de eliminar los obstáculos que impiden la realización del derecho. Muy importante que cuando la ley no funciona, bueno, se inician programas de políticas públicas direccionados a casos en específico, ¿no? Y ya incluso eso sería como la primera parte para después adecuar las normas de derecho interno. Proteger requiere que el Estado adopte medidas para velar que no se prive a la persona al acceso a las instituciones de salud de forma adecuada, ¿no? O sea, que todos, por ejemplo, las personas puedan tener ese acceso o ese derecho en plenitud, donde aquí incluso va a venir ese tema de accesibilidad, ¿no? Porque no todos van a poder tener esa accesibilidad viendo principalmente esa visión para las personas con discapacidad, ¿no? Es donde incluso surge la famosa palabra, denominación que se llama inclusión. ¿Cómo incluir a estas personas que no están en las mismas condiciones o en una situación de la vulnerabilidad que puedan acceder en las mismas condiciones que estamos todos, ¿verdad? Muy bien. Hay medidas apropiadas. Los derechos cuyo contenido normativo es de aplicación inmediata y los de aplicación progresiva necesitan medidas adecuadas para que se puedan respetar, proteger y realizar. Son los derechos de aplicación progresiva los que requieren las medidas apropiadas para usar los recursos disponibles en su desarrollo. Si comparamos los contenidos de los artículos 2, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encontramos que en el primer caso los estados se obligan a garantizar, mientras que el segundo a adoptar medidas apropiadas para lograr un desarrollo progresivo de los derechos. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, en los derechos civiles y políticos está el de no discriminación, está el de igualdad, el tema de la familia, etcétera. Quieren que ser de forma realmente más inmediata, porque no hay incluso mucho recurso para que se puedan realizar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que en una institución hay personas que discriminan a determinado grupo por su raza, ¿no? O por su origen étnico, etcétera. Y entonces, ¿cómo se puede modificar, ¿verdad? Realmente esa actitud para que no discriminen? Bueno, pues se tiene que dar una capacitación que muchas veces no se necesita por realmente un acto programático económico que es el progresivo para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las obligaciones de respetar, proteger y cumplir incluyen elementos de obligación de conducta, ¿no? Y las obligaciones de resultado, ¿verdad? La obligación de conducta exige acciones racionalmente concebidas con el propósito de asegurar el ejercicio de un derecho específico. Ese, por ejemplo, es el de no discriminación, que hay que cambiar esa conducta dañina, ¿verdad? Donde pues realmente se pierde el orden y el respeto hacia las demás personas. Y la obligación de resultado requiere que los estados cumplan objetivos concretos, que significa de norma sustantiva y precisas. Incluso muchas veces se tiene que sancionar determinados actos para que puedan tener un resultado específico. Bueno, voy a explicar un poquito la progresividad para que no les quede duda y quizás más adelante ya el ejemplo quede más acotado. Fíjense qué interesante. En el tema del derecho a la salud, ¿verdad? Está la progresividad de los derechos, que además es una denominación que se señala mucho y que surge incluso de los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar que ya los tenemos en la Constitución, en el párrafo 3º. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser incluso programáticos. ¿Por qué programáticos y por qué progresivos? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo siempre pongo el de una alberca o una laguna,
donde yo lanzo una piedra y al caer la piedra hace ondas de expansión, pero nunca de regresión. Entonces, siempre esos derechos se van a expandir. Pero, por ejemplo, en el tema de salud, para las pruebas de la mastografía, se establece un criterio o un rango de edad, ¿no? Vamos a suponer que se pone el rango de los 20 a los 25 años, que es donde se estimen esas pruebas. Entonces, para que sea progresivo, se tiene que buscar ampliar ese rango. Vamos a poner que ponemos de los 19 a los 28. Pero para ampliar ese rango tenemos que programar económicamente para que tengamos la suficiencia presupuestal para poder ejercer ese derecho. ¿Qué quiere decir? Que podamos tener el dinero para tener más pruebas. Entonces, ese es el acto progresivo y nunca regresivo. Entonces, si ya avanzamos, no podemos regresar. Hay algunas salvedades que se puede hacer un acto regresivo, pero que se tiene que volver a posicionar en el mismo estatus después de pasar esa salvedad. Puede ser una emergencia, una urgencia de salud, ¿verdad? Que se establezca principalmente, por ejemplo, lo que pasó con la emergencia sanitaria del COVID-19, donde los recursos se tuvieron que canalizar para la atención del COVID, ¿sí? Y entonces se hizo regresivo en otros derechos, ¿verdad? Pero en el momento que se estabilice, ¿verdad? Esa situación, económicamente tenemos que volver a regresar al momento en que nos encontramos antes de esa emergencia. Entonces, no sé si quedó claro. Bueno. Fíjense qué interesante. Platón afirmaba que no se puede sanar el cuerpo sin conocer el alma y sin estar al tanto de la naturaleza del todo. Siendo así, el ejercicio de la medicina consiste en el arte y la ciencia de hacer que el alma, esto es la vida del cuerpo, asuma su propio ritmo dentro de su propia totalidad. Entonces hay un triángulo muy interesante para ese desequilibrio que surge en nuestra corporalidad, que denominamos incluso enfermedad. Primero tiene que estar el profesional de la salud, que es el experto técnico, el que se dedica a rehabilitarla, la familia y el paciente. Ese triángulo virtuoso hace que el profesional actúe de una forma de diagnóstico y de terapéutico para rehabilitar al paciente y el paciente por su situación de vulnerabilidad tenga el apoyo también de la familia, porque el profesional no va a estar con el paciente, pero la familia sí, que incluso ustedes saben que cuando estamos en una situación grave o una situación discapacitante o una situación de inconsciencia, una situación realmente donde haya un menor de edad, por ejemplo, o una enfermedad que no tenga todas las capacidades coeficientes para tomar decisiones, como es incluso el tema de un trastorno psicológico o psiquiátrico, la familia o el tutor o el responsable tienen que asumir esa corresponsabilidad de la salud y junto con el paciente para que pueda rehabilitarse. Entonces, es muy interesante ver el tema de vida, salud y libertad que se encuentran dentro de ese derecho a la salud. ¿Por qué? Porque la salud primero se tiene que prevenir, ¿no? Se tiene que prevenir ¿con qué? Con una información correcta y adecuada en todos los estadios de la vida, porque hasta la mujer embarazada tiene determinados requisitos y cumplimientos que hacer para que ese embarazo se lleve a término de la forma más correcta y adecuada. Y entonces tienen que darle una información clara, oportuna, veraz, para que vaya realmente a adecuar su estatus de vida, ¿no? Y su salud. Y la salud, pues, es el que da la luz a la vida, es el que la provee para que no se pierda, ¿verdad?
En caso de que se prevenga y llega a tener un problema, donde llega a tener un padecimiento, una enfermedad, un trastorno, se va a curar, ¿no? Se busca curar a través de este profesional de la salud. Y la parte de alivio es muy importante ver porque es parte integrante de lo que tiene el ser humano, ¿no? O sea que incluso se ve mucho con el tema de los cuidados paliativos, con una área que se llama tanatología o psicología positiva, que ayuda a que podamos estabilizar no nada más la cuestión biológica, sino también la cuestión psíquica, ¿no? Y también es muy interesante ver por qué vida y salud. Porque cuando ustedes, por ejemplo, acuden a un hospital, es muy diferente ver el área de urgencias a un área hospitalaria. En el área hospitalaria, lo que se está salvaguardando es el derecho a la salud. Pero en el área de urgencias o de emergencias, hay incluso focalizada una atención diversa del hospital porque hay otros derechos que incluso se tienen que salvaguardar, como es la vida y la integridad personal. Entonces, en ese sentido, pues realmente esos derechos que son incluso más importantes que la salud, entonces se focalizan atenciones muy particulares para poder incluso estabilizar y que pueda no violentarse esos dos derechos y pase al tema ya propiamente de salud. Entonces, para que recuperemos esa salud, pues primero hay que asumir el problema, ¿va? Después hay que atenderlo, ¿sí? Y con esa corresponsabilidad que tenemos individual, familiar, social, institucional, volvemos a ese proceso de equilibrio. Eso es muy importante porque en tema de salud, que además es un derecho individual, social, también es un derecho de corresponsabilidad, porque el efecto va a ser incluso de cómo podemos asistir al paciente, porque el paciente es una persona en situación de vulnerabilidad, porque es el doliente de las determinadas circunstancias que tiene. Para los adultos mayores o las personas que están realmente en una situación de discapacitante o de discapacidad, o que incluso son enfermos terminales, pues necesitan siempre un apoyo, una ayuda, un cuidado para poder asistir y salir adelante a esta persona. Ahora bien, fíjense qué interesante, porque esto es un elemento que a veces desconocemos, ¿no? Es de destacar que en el concepto del más alto nivel posible de salud, a que se hace referencia en el párrafo primero del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene en cuenta, tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado, y que existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos. En particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el derecho a la salud es de medios, no de resultados. Que tenga yo los medios para volver a tener mi salud. Pero también establece que hay circunstancias que son de corresponsabilidad o de la connaturalidad de cada quien. ¿Qué quiere decir? Pues que principalmente, por ejemplo, un factor genético realmente sobre alguna discapacidad como la trisomía 21 del síndrome de Down, bueno, pues no puede
quitarle la discapacidad que ya tiene genéticamente o por determinadas enfermedades. La propensión individual a una afección, ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, eh, cáncer o diabetes, ¿verdad? Pues realmente pues tampoco puede quitarla de plano, sino atenderla, ¿no? O sea, darle los medios. Pero la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados, eso es un tema creo que muy importante que se ha perdido de vista tanto en el plano social, individual y en el plano jurídico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos sabemos que el consumo de mucho azúcar o de muchas calorías o de muchas grasas o el de tabaco, ¿verdad? O incluso de algún tipo de droga va a tener un efecto a corto o a largo plazo o mediano plazo de un daño a la salud porque es arriesgado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no es exigible que digan yo quiero estar bien, bueno, sí, pero también te corresponde a ti. Entonces, ya una vez que caíste en ese desequilibrio, yo te doy los medios para que puedas estar mejor, pero no te puedo dar un fin, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si alguien da un fin, entonces es muy arriesgado en este tema de la salud. Ahora, eso es muy importante porque para una demanda, demandas que no hubo los medios, ¿verdad? Adecuados y correctos, donde puede haber una negligencia o impericia. Pero para demandar un fin, eso, por ejemplo, se ve en los temas estéticos, por una cirugía plástica, ¿no? Donde a ti te venden realmente cuál va a ser, cómo vas a quedar, cuál va a ser el fin, cómo vas a estar. Y si no te cumplen con ese fin, bueno, puedes demandar porque no se cumplió, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en consideración, porque entonces es para una cuestión estética y no de salud, no terapéutica. ¿Qué elementos tiene el derecho a la salud? Esto es muy importante porque tiene disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, ¿sí? Aparte, hay un nuevo elemento que se llama eficacia, pero la eficacia es solo para un grupo poblacional que además es ahora el más descuidado, que es el tema de la niñez, ¿verdad? Que esa niñez pues realmente pueda tener esa eficacia en su derecho a la salud. Hay que analizarlo ya más a detalle. Primero tenemos que ver que hay una universalización de servicios de salud, ¿verdad? Que esto es un poquito el tema que se manejaba con el tema de salubridad, ¿no? Que tiene que estar con equidad, con calidad y seguridad para todas las personas. Cuando hablamos con equidad, ahí incluso está incluido el tema de la diferenciación del género, ¿no? De la mujer, ¿no? Del hombre, de la niña, del niño o de la persona con discapacidad. Y entonces hay elementos que son los determinantes sociales y la atención de salud. Los determinantes sociales es el agua, por ejemplo, el saneamiento, la alimentación adecuada, la vivienda, salud ocupacional y condiciones medioambientales, ¿no? Educación, información, etcétera. Y ahí, para atención de la salud, es donde ya está el tema del derecho a la salud, que es la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, efectividad, y en todos de una forma transversal está la no discriminación. Vamos a poner, bueno, esta película que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Donde está Elisa Brad Pitt, habla, es un punto muy importante, ¿no? De saber vivir la vida, ¿no? De saber cuidarla, atenderla y realmente realizarla en plenitud, ¿verdad? Porque incluso las políticas públicas son muy importantes
para esos proyectos que podamos tener, esas opciones de vida, ¿no? Esa actividad que tenemos que tener con el Estado. Muy importante ver porque, por ejemplo, cuando la ley no funciona y desconocemos cómo atender el caso, eso pasó incluso con el tema de la obesidad, que las normas no establecían criterios correctos y adecuados para delimitar la buena educación en la alimentación y el conocimiento. Entonces tuvieron que establecer políticas públicas de gestión para hacer satisfacer a una sociedad con esos fines que no se cumplían con la norma, ¿no? Entonces entra esa política pública, ¿no? Y esa estrategia involucra ciertas secuencias y recursos a fin de cumplir objetivos fijados por el Estado en función de un diagnóstico y que los dirige a resolver un problema, ¿no? Y proveer un bien público. Y hay 6 elementos básicos, ¿no? El problema que tiene que analizar, el diagnóstico que debe de tener y la solución, ¿no? En ese sentido, tiene que establecer la estrategia, los recursos y la ejecución. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una planeación correcta y adecuada sobre estos pasos para que incluso después se pueda medir y se vea el efecto de que sí tuvo una funcionalidad de acuerdo al fin que se pedía llegar. Bueno, después de ver toda esta generalidad desde el tema del derecho a la salud, de los derechos humanos, hay que ir viendo entonces, entender estas generalidades, cuál es la situación actual, ¿no? Y esto lo vamos a ver incluso con el tema del bicho que tenemos ahora con este COVID, ¿verdad? Que incluso que ha mutado y que no se ha ido, simplemente han cambiado las circunstancias, pero todos tenemos que estar preparados con los elementos de políticas públicas que sí han sido eficientes, como por ejemplo el cubrebocas. Todos somos vulnerables, ¿no? Necesitamos de cuidado y atención adecuada, eficiente, eficaz y responsable. Tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un tratamiento y una recuperación de esa salud, ¿no? Porque el virus no se mueve, lo movemos nosotros y la prevención es una responsabilidad que tenemos todos, ¿sí? Los profesionales de la salud tienen que actuar bajo ciencia basada en evidencia y principios éticos. Son elementos simbióticos en la adecuada atención médica. No pueden estar realmente ajenos, ¿no? Porque incluso muchas veces podemos tener ese técnico expertise en el uso de los medios, de la ciencia, pero que no tenga ética, pues puede abusar, ¿no? De esa utilización hacia incluso otras personas. Hay una crisis, ¿no? Que estamos viviendo. Y esa crisis pues está exteriorizando nuestras deficiencias y debilidades personales e institucionales, habituales o endémicas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en sincronía y en simetría entre todos los inmersos, que es como se llega mejor a la meta, con una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilidad y compromiso afectivo con el otro. No podemos hacernos ajenos a las circunstancias y todos tenemos que cooperar acorde a nuestras capacidades, nuestro conocimiento y pues realmente pues nuestra posición que estamos ante tanto la familia como la sociedad. Entonces tiene que haber una responsabilidad, ¿verdad? Esa responsabilidad que tiene que verse personal, familiar y social. Bueno, antes de ver aquí, hasta este momento, ¿hay alguna duda o algún comentario? Porque incluso ya vamos pues 1 hora de charla y me gustaría a lo mejor alguien que quiera comentar algo o que tenga duda para poder aclarar. Si no, vamos a ir avanzando.
híjoles, me siento como que estoy en un acto de, así de que manifiéstense, porque veo todo oscuro. Si tienen Sí, alguna duda, por favor pueden abrir su micrófono o ¿cómo se llama? Aquí por el chat. bueno, si no seguimos, pero me siento como que estoy abandonado y solo. Aquí andamos, Doc. Muy bien, seguimos. Bueno, entonces esa responsabilidad tiene que ser personal, familiar y social. Por ejemplo, con esta crisis que tenemos, primero tenemos que tener un autoaislamiento, ¿verdad? Y distanciamiento físico. Y eso incluso implica uno de los valores más importantes que es el autodominio, ¿no? Dentro de las 4 virtudes, es muy importante ver estos valores éticos, que cada vez la sociedad está teniendo más violencia porque cada vez abandona más los valores, ¿no? Esos valores realmente atemporales, ¿no? Que nos marcaba Aristóteles, que realmente tenemos esas 4 virtudes muy importantes, ¿no? Que es la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia. En el autodominio, pues tenemos pues, realmente ahí la prudencia, porque la prudencia se maneja con conocimiento de causa, y la templanza, que es el autodominio realmente que nosotros podemos ejercer sobre determinadas circunstancias. Entonces, ya conocemos la situación, entonces nos controlamos, ¿verdad? Para que no podamos tanto dañarnos a nosotros mismos como dañar a alguien más. En esa voluntad inteligente y informada, pues entonces ejercemos la prudencia, ¿verdad? Entonces es muy importante porque la prudencia se ejerce con conocimiento de causa, donde hacemos conciencia, ¿verdad? Y controlamos nuestras emociones, ese autodominio, porque a veces las emociones van más rápido que la racionalidad y entonces podemos ser prudentes. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 29.1, incluso nos habla que todas las personas tienen deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y por ello, el ejercicio de los derechos fundamentales se concreta en la convivencia societaria, por lo cual los derechos constituyen un asunto de interés individual y a la vez comunitario. Entonces, fíjese qué interesante, porque esa misma Declaración Universal, en ese artículo, nos habla de nuestros deberes, ¿verdad? No nada más habla de derechos, porque eso a veces todos nosotros lo señalamos, es que puro derecho, 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 ¿y cuándo están los deberes humanos? Bueno, sí existen. El problema es que no se nos explica, no se nos exhorta y además no estamos conscientes de lo que tenemos para con los demás. Entonces, ¿dónde están esos deberes? Bueno, están de forma personal, con un cuidado individual, familiar, que es especial para los más vulnerables, ¿verdad? Es una forma muy particular que la familia ayuda al que necesita más esa situación, que es incluso la parte de ese cuidado, y social. ¿Por qué? Porque el social abarca para terceros y profesionales de la salud, ¿no? Incluso ahora que vivimos pues, en lugares, por ejemplo, como departamentos, donde estamos más hacinados, pues la responsabilidad familiar se amplía a esas personas que tenemos cerca, ¿no? Y también la responsabilidad tenemos con los profesionales que nos atienden, los que nos cuidan, los que nos protegen, los que nos informan, ¿verdad? Para no dañarlos, ¿verdad? Porque incluso si dañamos a quien cuida, pues el efecto va a ser, se nos va a rebotar como un boomerang. Entonces es muy importante tener realmente esa responsabilidad, ese deber. Bueno, los profesionales de la salud, ¿en qué sentido tienen esa situación? Bueno,
ellos tienen que respetar en todo momento al ser humano que atienden, que quiere decir que es al paciente, ¿verdad? Al doliente, al que necesita, de forma integral, ¿verdad? Porque además somos seres biopsicosociales, ¿verdad? Tenemos una parte biológica, mental, psicológica y espiritual. Incluso creo que un tema que se ha desatendido mucho y que yo creo que es porque también lo tenemos mal entendido y en unas cuestiones estigmatizadas, es la cuestión mental y psicológica y también la espiritual. La espiritual incluso se estigmatiza, ¿no? Mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos incluso los estudios sobre suicidio han incrementado mucho, ¿no? Y han incrementado mucho porque creo que tenemos una pandemia psicológica, ¿no? O sea, que cada vez está más desatendida y no entendida para poder abordarla de la forma más adecuada. Se tiene que realizar el consentimiento informado, ¿no? Que esa aplicación, como lo señalé previamente, tiene que ser clara, veraz, oportuna y con esa pertinencia cultural, dependiendo en dónde nos encontremos, dependiendo de a quién se atiende e incluso de las circunstancias de salud, ¿no? Porque también hay que ver el tema de la vulnerabilidad. Por ejemplo, hay un adulto mayor, que los adultos mayores incluso se tienen que analizar no nada más con esos derechos que tiene el adulto, sino a veces, muchas veces con personas con discapacidad, porque van sufriendo por su edad situaciones discapacitantes, ¿no? Motoras, cognitivas, ¿verdad? Y eso pues realmente les vuelve más vulnerable para la toma de decisiones en su situación de salud. Y, por ejemplo, aquí se tiene que agregar, es en el consentimiento informado, el tema de la voluntad anticipada o directriz previa. ¿Por qué pongo esos dos? Porque a nivel federal se habla de una directriz previa y a nivel local se habla de esa voluntad anticipada. Ahora, quiero aclarar algo sobre este tema, porque ahora con el tema que está surgiendo del tema de la eutanasia, se cree que la voluntad anticipada es un instrumento que sirve para el tema de eutanasia, suicidio asistido, ¿verdad? Y no es así. Actualmente la voluntad anticipada es para que no realicen actos fútiles, ¿no? O que incluso sí los hagan porque a lo mejor la persona quiere seguir viviendo a costa de lo que se pueda. Entonces, eso, por ejemplo, es un poco de obstinación terapéutica. Pero realmente el canal que se debe de manejar con la voluntad anticipada, pues son los correctos cuidados paliativos cuando llegue en su momento una persona a estar en una situación terminal o inconsciente y se atienda conforme a ese instrumento jurídico que se realiza tanto con un notario o incluso muchas veces en los hospitales con testigos. 3, en la medida de lo posible, se tiene que auxiliar, informar y establecer medidas de comunicación de forma empática y respetuosa a su familia, tutor o representante. Hay que recordar que cuando vivimos en los primeros momentos de esta pandemia, mucha gente que incluso porque no sabíamos qué hacer por estas circunstancias novedosas y estar impreparados, pues mucha gente incluso no se pudo ni despedir de sus seres queridos, ¿verdad? Entraba al hospital y salía, pues casi ya en una caja, ¿no? Entonces, ahora con incluso el uso de la tecnología, ¿verdad? Se está utilizando esa forma empática entre el profesional de la salud y el paciente y los familiares, pues para que incluso puedan tener esa comunicación hacia su familia. Y también de una forma respetuosa a su familia, que es un tema que seguimos viviendo y que todavía no se ha superado, de que nos den un informe puntual de las circunstancias en que se encuentra el paciente y quienes asumimos su tutoría o representación, podamos tomar las decisiones de la forma más adecuada. Entonces es un punto muy importante que todavía no lo hemos superado. Se tiene que focalizar la atención a grupos vulnerables, ¿no?
por ejemplo, los que tienen algún tipo de comorbilidades, y en casos críticos tratar de buscar una segunda opinión o que se ponga a consideración de un comité de bioética. Esto, claro, es en la medida de lo posible, porque hay situaciones de urgencias o emergencias que incluso el consentimiento libre y informado, ¿verdad?, se tiene que brincar, porque si no está en peligro la vida o la integridad personal, o se puede realmente poner en una situación extremadamente grave al paciente, ¿verdad? Y entonces las circunstancias de recuperación, de equilibrar su situación, pues en muchas situaciones pueden llegar a ser pues realmente pues inapropiadas, o incluso ya no se puede llegar a algo positivo si no se toma esa determinación. La asistencia domiciliaria. Bueno, esto es un tema muy importante que en la Ciudad de México en algún momento sirvió mucho, donde asistían domiciliariamente para poder apoyar o asistir a los familiares en determinadas atenciones. Incluso cuando hubo un momento con la pandemia en la Ciudad de México, en algunas delegaciones, que iban directamente para preguntar los síntomas, de cómo se encontraban, de qué necesitaban. Se les llevaba unos botiquines de emergencia médica, e incluso muchas veces se les llevaba hasta alimentos, ¿no?, para poder tener como una supervivencia en caso de que tenían que estar pues, ahí enclaustrados y que no vayan a contagiar a nadie más. Entonces, eso, por ejemplo, es una asistencia domiciliaria que también lo vimos muy bien en algunos lugares, como por ejemplo de Europa. Entonces, eso es realmente el tema de qué es lo que tienen que realizar los profesionales de la salud, cuál es su obligación, su responsabilidad, ¿no?, su atención, y que tiene que ser todo pues de esa forma empática, que además, como lo señalamos previamente, es parte de su integridad, tanto en la parte científica como en la parte ética, ¿no? La responsabilidad ahora del Estado, ¿no? O sea, el Estado es todas las instancias que representan de todos los niveles, no nada más del administrativo. En los derechos económicos y culturales, está el derecho a la salud, nos habla de promover, ¿verdad? Como ya lo vimos previamente, pues es informar de manera adecuada, con rigor científico, veraz, entendible y con pertinencia cultural, sin crear alarma o estigma alguno. Y esto es muy importante porque hay situaciones que existieron donde se estigmatizaba, ¿verdad? O incluso se creaban alarmas falsas. Hay que recordar que incluso que a muchos profesionales de la salud, cuando salían de su centro de trabajo, no los dejaban subir incluso al transporte público, o en muchas situaciones los atacaban, los lesionaban o lastimaban, ¿no? Respetar implica no violar, ¿no? O sea, abstenerse de vulnerar un contenido normativo pues realmente reconocido, ¿no? El derecho a la salud, la integridad personal, la vida, se tiene que respetar de que no se vulnere, que no se dañe. El Estado mexicano siempre tiene que buscar esa situación, o que no empeore, ¿no?, que no se dañe. Esto, por ejemplo, es un tema muy importante en la obtención de algunos medicamentos que no nada más pueden dañar la salud, sino puede dañar la integridad personal o incluso muchas veces la vida. Hay enfermedades que por su situación de no atenderse con las medidas adecuadas, pues pueden llegar a esas circunstancias. Hay que garantizar, y esta obligación de hacer es asegurar que la aplicación de los contenidos normativos de los derechos a todos, ¿no? Si existe un derecho, si existen normas, si existen protocolos, realmente que sean eficientes para la buena utilización y la buena atención, ¿no? Incluso a mí me sorprende que últimamente en muchos hospitales, ahorita con esta quinta ola, llegas por determinada situación y sales contagiado con el COVID. Entonces no está haciendo esa obligación de hacer o asegurar esa aplicación normativa que ya conocemos, que ya entendemos, y que se está ignorando o que no se está garantizando para llevarla a cabo, ¿no?
A mí me sorprende, por ejemplo, que no se garantiza, por ejemplo, en determinados transportes públicos, la correcta utilización del cubreboca. Se tiene que proteger, donde se adopten medidas para velar que no se prive a la persona el acceso a las instituciones de salud de forma adecuada y responsable, ¿no? Muchas veces no se permite el acceso a determinadas personas, incluso hasta por una situación de discriminación o estigma. ¿Qué medidas apropiadas se tienen que hacer? Bueno, se tienen que elaborar un plan de acción, ¿verdad? Ejecutar dicho plan de acción, usar el máximo de recursos disponibles, ¿no? Y no discriminación en la garantía y promoción de esos derechos. Es muy importante porque incluso en el tema de salud se habla la utilización del último recurso disponible, no tanto del sector, sino del Estado mexicano. Y cuando ya no tenga, tiene con ese principio de solidaridad internacional pedir el auxilio a otras instancias, ¿verdad? Que puedan ayudar para cubrir ese déficit. El Estado mexicano también tiene que buscar que los grupos en situación de vulnerabilidad o en especial riesgo, tales como adultos mayores, personas que padecen afecciones médicas, preexistentes, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, así como las personas trabajadoras informales y en situación de calle, se deben reforzar las medidas de forma diferenciada, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas personas necesitan una diferenciación en su atención. Y esto no es discriminación, más bien es focalización, es hacer acciones afirmativas a estos grupos por su situación particular de vulnerabilidad. Se tiene que priorizar en la asignación de recursos, sobre todo en casos más graves o con peor evolución, y adoptar criterios justos en la asignación de recursos que sean comunes para todos, de modo que no se produzcan graves inequidades asistenciales entre unos y otros. Entonces, esto es muy importante, porque muchas veces, bueno, hemos escuchado incluso noticias donde hay medicamentos que se echaron a perder o caducaron porque no estaban en el lugar ni con la gente adecuada, o incluso muchas veces se tiene el recurso, se tiene el medicamento, se tiene al paciente, pero no tiene la capacitación de saber utilizarlo adecuadamente. Se tiene que adoptar de forma inmediata y urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, la salud y la integridad personal, ¿no? Entonces, y esto es muy importante porque tiene que ser prudente, inteligente y diligentemente realmente cómo se pueden utilizar esos recursos. ¿Qué quiere decir? Que se tiene el recurso, se tiene la capacitación y además se tiene la forma de llegar a la gente de la forma más ordenada y adecuada posible para que pueda realmente ser de utilidad y que no se desperdicie nada, ¿no? Esto es muy importante porque hemos estado viendo, no nada más en México, en algunos otros países, por ejemplo, que la vacuna caducaron y las tienen que tirar, cuando en otros lugares, perdiendo ese principio de subsidiariedad y solidaridad humana, como en algunos lugares de África, no tienen incluso ni los mínimos recursos para tener esa atención. Se tiene que proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente de la información personal sensible de los pacientes y personas sometidas a exámenes e investigación durante la pandemia. Y esto es muy importante tomar en cuenta porque incluso ahora hay mucha fuga de información, lo que hemos vertido incluso en todos estos aparatos ahora electrónicos que se utilizan donde incluso nos vacían la información. Yo, por ejemplo, me sorprendía recientemente que yo tengo un reloj que uso para medir pues realmente mis estándares de cuando realizo un ejercicio y no me había dado cuenta que pues la empresa de este reloj pues tiene
muchos datos que yo ni me imaginaba, ¿no? Cuánto mido, cuánto peso, cuánta edad tengo, etcétera, etcétera, cuánto camino, qué hago, dónde estoy. Y son datos realmente personales y privados. Pero imagínense para el tema de salud, que incluso hay muchas situaciones, por ejemplo, para cuestiones laborales, que puede tener el dato de una comorbilidad o determinada situación donde algún seguro no va a poder cumplir tanto el pago del seguro o de que yo me pueda proteger con un seguro porque tienen toda esa información de datos personales que en algún momento pueden tener una situación de discriminación o de daño, ¿no? Para incluso para contratar o para contratarme en determinadas situaciones. Y además también para el tema de la investigación durante la pandemia o los exámenes que se tienen, ¿no? Se tiene que asegurar a todos los profesionales de la salud la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales. Fortalecer su capacitación técnica y profesional para el manejo de la pandemia y garantizar la protección de sus derechos. Bueno, esto es muy preocupante porque todos vimos la situación que se vivió en el estado, en el país, con el tema de que no se contaban los medios idóneos de bioseguridad, de insumos, de suplementos, por ejemplo, para que se pudieran proteger todos los profesionales de la salud y en su caso, ¿verdad? Poder atender de la forma, pues realmente más protegida y segura, porque el que estén ellos seguros, el que estén ellos protegidos, hacen un mejor trabajo hacia todas las personas y no entran en una psicosis o incluso en realizar situaciones negligentes o apáticas hacia todos los pacientes y familiares que necesitan esa atención, porque se va rompiendo esa empatía, se va rompiendo esa coordinación y esa coexistencia relacional que tienen los profesionales de la salud con esos elementos necesarios, útiles y esos insumos para poder atender determinada circunstancia, ¿no? Incluso no nada más para el tema de la pandemia, para alguna enfermedad, qué caso tiene que tener una receta y no tengan el medicamento, o qué caso tiene que sea que tienen algunos insumos, pero faltan otros, y las personas que van a atenderse por una situación de vulnerabilidad económica, pues tampoco pueden llevar a cabo un tratamiento completo, adecuado y proporcional a su circunstancia. Y entonces, pues realmente esa salud, esa atención, pues no va a ser la más idónea, la más adecuada para las personas. Bueno, les pido una disculpa porque está en automático y no sé por qué. Voy a tratar de realmente arreglarlo para hacerlo en la siguiente charla. Bueno, voy a parar tantito y ahora sí, si por favor alguien quiere comentar algo, decir algo, hacemos otra pausa. Y esto porque incluso el tiempo que correspondía a esta charla ya parece que se ha agotado porque no he tenido ninguna pregunta o duda. Y esto, bueno, pues realmente no sé si me han entendido totalmente todo y diga, ay, qué bueno soy. O la verdad, nadie me ha entendido y pues tampoco quieren preguntar. O no sé si están presentes. Manifiéstense alguien. Ay, me siento como en un sitio espiritista donde nadie se manifiesta. Ya, Adriana, por favor, a ver si puede manifestar. Estamos vivos, estamos vivos. Ya me siento aquí solo. Ya sé. Lo que pasa es que estaba muy interesante y la verdad es que esta parte de reflexión, pues bueno, en lo que llega la información es así como que digerirla poco a poco. Yo tengo una pregunta. ¿La voluntad anticipada a partir de qué edad se puede hacer? O sea, si yo quisiera la puedo hacer ahorita o tengo que estar en una situación de vulnerabilidad para hacerlo. No, o sea, todas las personas mayores de edad lo pueden realizar, ¿no?
porque incluso los menores de edad pueden tener una anuencia, así lo dice el reglamento y la ley. Y el tema sobre el derecho de la niñez es muy interesante ver porque también se deben de tomar en cuenta según su desarrollo y madurez. Entonces, si tomamos en cuenta eso, pues rompe la norma de los mayores de 18 años y pueden llevarse a cabo con niños que pueden estar en una situación de vulnerabilidad. Pero si tú me preguntas sobre qué momento tomarlo, yo creo que lo mejor es tomarlo en el momento que no tienes una situación de vulnerabilidad. Porque incluso el que tú estés con una situación de vulnerabilidad, quizás sea que no tengas la autonomía plena. Y te voy a poner el ejemplo. Porque ahora siempre recuerden que el fenómeno se habla siempre con autonomía, autonomía, autonomía. Pero a ver, cuando yo, por ejemplo, yo voy al dentista, ¿no? Y yo con el dentista y traigo la muela hecha trizas porque ya ningún medicamento me para el dolor. Y así somos los mexicanos. No somos conscientes de nuestra responsabilidad de ir al dentista cada 6 meses o de hacernos un check-up cada año, etcétera, ¿no? Sino cuando ya realmente estamos muy críticos, vamos. Pero ya estamos en una situación de vulnerabilidad. ¿Y qué te dice el médico? Bueno, mire, usted tiene esto, voy a hacer esto, el otro. Ni le pones atención y le dices, mire, haga lo que sea, pero quíteme el dolor. ¿Cierto o no? Correcto. ¿Dónde está la autonomía? O sea, realmente el paciente con una situación de dolencia, porque la palabra paciente significa doliente, esa es realmente la base de esa denominación, no tenemos autonomía plena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener cultura, ¿verdad? De cuando estamos saludables, tomar las mejores determinaciones. Incluso muchas veces hay que platicarlo. Se habla incluso de esa individualidad o de ese tótem de la libertad y autonomía en plenitud, cuando muchas veces es muy narcisista. Pero yo creo que toda acción personal, individual, siempre va a tener un daño colateral familiar. Entonces, mi opinión es que se tiene que platicar, independientemente que tomes la determinación con la familia, ¿no? Es como cuando tú estás bien, pero sabes que puedes estar en riesgo a lo mejor hasta de un viaje y les dices a tu familiar, bueno, pues estos bienes están así, así, así y así, pues si me llega a pasar algo, ¿no? Bueno, en tu vida yo creo que es más importante. Entonces, ¿qué es lo mejor que se tiene que tomar? Tenemos que tener esa cultura, pues de prevenirlo, ¿no? O sea, pero no estamos incluso muchas veces preparados, ¿no? Creemos que la muerte nunca nos va a llegar o que nos faltan muchos años. Entonces, yo creo que eso tenemos que tenerlo cuando tenemos las mejores capacidades, esa voluntad anticipada. O No sé, notario. ¿no? pues Es un sí, documento legal. se toma con notario porque es la forma legal que tienen. Acuérdense que la voluntad anticipada es por estado, no es federal. No todos lo tienen regulado. No tengo ahorita el dato, porque yo incluso les voy a decir, yo estaba en contra de la voluntad anticipada. Y les voy a decir por qué. Porque la voluntad anticipada es como un bastón, ¿no? Que es necesario porque no confiamos en nuestros servicios de salud. Si yo sé que voy a llegar a un hospital y me van a dar cuidados paliativos, ¿para qué quiero yo la voluntad anticipada? Si yo tengo profesionales de la salud éticos y que además son muy buenos en su ciencia, ¿para qué necesito la voluntad anticipada? No me van a hacer un acto fútil, ni una obstinación, ni me van a conectar, ni me van a hacer cosas que me van a dañar a mí ni a mi familia. Pero como no tenemos esa eficiencia, más bien estamos en retroceso, ¿verdad? O me van a matar, alguien que me va a matar, porque digo, sale muy caro, mejor échatelo. No lo necesitaríamos. Pero como no tenemos esas circunstancias, y mucho menos ahora, creo que vamos en un retroceso, pues entonces sí son necesarios, ¿verdad? Pero eso es mi comentario muy personal, porque muchas veces me dicen, ¿y usted por qué no cree? Pues por esa circunstancia. ¿Lo necesitamos? Sí, porque no tenemos esas realmente opciones de confiar, ¿no? en esa situación. Muchas gracias. Sí, Heréndira, adelante. Coincido con usted. Ok, coincido. Sí. Ok. Y es algo que nosotros ya lo vivimos. Todo lo que habla y define en cuanto al personal de salud es correcto, está muy bien. Aquí el problema en nuestro país es las obligaciones que tiene el Estado para poder proporcionar
servicios de salud o que toda la población tuviera acceso a un servicio de salud digno. ¿Sí? Entonces, resulta que cuando ya ven que la situación es, incluso para la gente que tiene acceso al servicio de salud, que cada vez limitan más el cuadro básico de medicamentos, de tratamientos, etcétera, etcétera. Afortunadamente, bueno, los que estamos aquí tomando estas charlas, que han sido para nosotros muy nutridas, nos ayuda a, pues, ayudar al familiar o a los pacientes que tienen alguna enfermedad, ya sea incluso con cuidados paliativos. ¿A qué viene, por ejemplo? Yo coincido con usted en cuanto a lo de la voluntad anticipada, que antes no se firmaba nada, no había nada, y sin embargo cuidábamos a nuestros pacientes o a nuestros familiares, dándoles la mejor atención, el cuidado más digno, mantenerlos confortables, sin dolor o con el mínimo dolor, etcétera, etcétera, sin que estuviera escrito, a menos que como siempre, hay un hijo que dice, a papito que le hagan toda la lucha posible, y nada más que tú no estás en el lugar de él, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ya ahora ellos deciden, o uno decide hasta dónde quiere uno que lleguen cuando tiene ya uno una enfermedad que no va a haber, o sea, no hay una mejoría, sino un retroceso, pues, o es progresivo, irreversible, incurable. Entonces dices, bueno, déjame firmar, o les digo que a mí nada más, no me vayan a estar resucitando, o no me vayan a hacer traqueotomías, o no me vayan a estar poniendo. En el caso muy personal, nosotros hace 30 años lo vivimos con un familiar de 29 años, con un cáncer, y nos dijo bien claro, no existía la voluntad anticipada, no existía por escrito nada, pero sí nos reunió y nos dijo, quiero manifestar mi voluntad, no quiero que me hagan más cirugías, quiero que me mantengan nada más así para poderme ir en paz. Tenía 29 años. ¿Sí? Entonces, nosotros aprendimos a que teníamos que respetar la voluntad del que estaba enfermo. Continuás cuando ya es una persona mayor de edad y nosotros lo hicimos, por ejemplo, con mi padre, que firmara su voluntad anticipada, aunque se resistía de repente porque él decía, no, pues yo sí quería que me hicieran la lucha, ¿verdad? Bueno, papito, es tu voluntad, tú sabes si quieres que nosotros hacemos lo que tú nos digas, pero con el tiempo fue viendo las cosas y fue viéndolas ya desde el punto de vista que nosotros hacíamos lo que era nada más para, por ejemplo, tener confortable al familiar que nos correspondía cuidar en ese momento, recordando todo lo que ya habíamos vivido. Y dijo, no, estoy de acuerdo, creo que ya hemos vivido, hemos tenido una vida digna, una buena vida, entonces sí. Pero como usted dice, pues es que no confiamos. En realidad no confiamos porque si te das la vuelta y te sales de la habitación del paciente o te sacan o te dicen, ¿sabe qué? Mejor lléveselo para su casa. Ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, el problema es que al Estado le falta mucho por trabajar o por invertir en salud para que todo el mundo pueda tener lo que realmente debe de tener para ser atendido con dignidad. ¿Sí? Entonces, nos falta mucho. En este país sí nos falta mucho. No, somos todavía un país en vías de desarrollo, no solo desde el punto de vista económico, sino en todos los aspectos. Por eso, pues bueno, qué bueno que existen ahora otras herramientas y ojalá y todos pudiéramos tener conocimiento o replicar esto en más gente para que supiera que tiene ese derecho, ¿verdad? A manifestarse por eso. Muchas gracias, Erendira. Incluso hiciste catarsis, ¿verdad? Muy bien. Quiero comentarles algo bien importante por lo que dijo Erendira y ahorita sigo, no sé si Adriana o Laura quieren hablar, para que lo tengan muy en cuenta. En las instituciones privadas, por lo regular hay obstinación terapéutica.
Y es muy importante ponerse las pilas, informar a los familiares, porque llegas y dicen, seguro de gastos médicos mayores, hay dinero, ¿no? Y entonces hay que establecer bien que incluso pueden cometer un delito las instituciones privadas por un abuso o por una negligencia. Y en las instituciones públicas es lo contrario. Ellos van a tratar de deshacerse del paciente porque tiene un costo. Entonces, de un lado hay obstinación o encarnizamiento terapéutico y del otro lado puede haber una eutanasia, ¿no? Y es muy importante que cuando tengamos un paciente en circunstancias que no tiene capacidad para tomar las decisiones, seamos enérgicos para que nos digan la verdad de la situación del paciente. Porque no es posible que con los cambios de guardia nos informen situaciones muy diferentes y entonces la responsabilidad del tutor o del responsable lo vuelven loco, ¿no? Porque ya no sabe qué hacer. Y es muy importante que nos hablen con la verdad del diagnóstico, que no nos los cambien, porque no pueden cambiarlo. Solo que vaya mejorando, vaya empeorando, pero que sea muy determinado con las evidencias que tengan que tener. Muy bien. Adriana, ¿querías decir algo? ¿O Laura? ¿Quién? No veo la mano levantada, por eso les pregunto. Adelante. Buenas noches, tardes. Sí, yo nada más como comentario, yo trabajo en un hospital, es un hospital privado, pero somos como, prestamos el servicio como de salud a los trabajadores y familias de una empresa. Entonces, pues somos como su seguro social, somos como su seguridad social, pero de manera privada nosotros brindamos el servicio a los derechohabientes. En el hospital se ha trabajado mucho en que todo esté orientado pues para la atención, brindar una atención de calidad y con humanidad, ¿verdad? Tanto al paciente como a los familiares. Por ejemplo, en el tema de los pacientes geriátricos, ¿verdad? De los adultos mayores, hay un área de geriatría que se implementó antes de la pandemia, en 2019. Inició la consulta pues de geriatría, ¿verdad? Con enfermeras geriátricas, con médicos geriatras, y pues se les da ahí la atención integral. Después se integró también lo que es las visitas a domicilio a los pacientes, tanto del personal de enfermería como de la geriatra. Y para los pacientes se ha ido avanzando, ¿verdad? Poco a poco en cuestión de abarcar los servicios, pues brindar los servicios de salud a los pacientes. Y luego ya lo último que se ha incorporado es el tema de los cuidados paliativos para brindarse a los pacientes, para hacerlo también desde casa. Es tipo como un hospital en casa, va la enfermera, va la geriatra y se aplican medicamentos cuando lo necesitan para el manejo del dolor, o si hay que hacer algún tema de atención de necesidades específicas como, no sé, cuidados de úlceras o, no sé, algún tema de cambio de sondas, de gastrostomía o alguna cuestión de sonda urinaria, no sé, ese tipo de cuestiones para, ahorita lo que comentaba la compañera, ¿verdad? En cuestión de medidas de seguridad y confort del paciente cuando ya pues está al final de la vida. Entonces, digo, poco a poco se ha ido trabajando y en cuestión de la experiencia se han ido abriendo servicios que puedan apoyar la calidad de vida del paciente, tratando de no llegar al encarnizamiento terapéutico. Antes lo que nos encontrábamos mucho en el hospital era que cuando un paciente estaba ya en temas de cuidados paliativos, que su pronóstico pues era ese, ¿verdad? De pues iba a llegar al final de la vida. Para la familia era muy difícil el podérselo llevar a su casa. Si estaba hospitalizado, decir, bueno, este es su pronóstico, hay que llevar estos cuidados. Para la familia era muy, muy difícil, a pesar de que en el hospital pues se les brindaba educación a la familia para los cuidados del paciente en domicilio, el poder tomar la decisión de decir, sí, me lo voy a llevar y sin ningún problema. Si era una cuestión que aunque hacemos un plan temprano de alta y se trabajaba mucho con la familia, si era muy complicado el poder llegar a buenos términos con la familia, el poder tomar esa decisión de llevárselo a su casa.
pero conforme se han estado pues ampliando los servicios como los que les comentaba ahorita, para la familia le ha generado un poco más de tranquilidad, el decir, bueno, pues yo sé cuál es el pronóstico de mi paciente, que lo que vamos a hacer pues son cuidados paliativos, y el tener el soporte pues de un equipo de salud que les acompañe, porque las enfermeras no están las 24 horas con el paciente, digo, se hacen visitas regulares, e incluso hay algunos que se hacen visitas diarias, pero no es una enfermera de estancia ahí permanente. La familia le da mayor tranquilidad de que no están solos y que tienen un acompañamiento del equipo de salud que está reforzando la educación que se les brindó para los cuidados del paciente. Entonces, creo que como decían ahorita, falta mucho al Estado, ¿verdad? Para poder realmente tener una infraestructura en las instituciones de salud, pues para brindar una mejor calidad en la atención de los pacientes y que la familia pues se sienta más tranquila de cómo tomar esas decisiones, ¿verdad? Al final de la vida, decir, bueno, sí, no lo vamos a llevar a la casa, porque la mayoría de los pacientes es, pues yo quiero morir en casa, ¿verdad? O sea, morir con mis seres queridos, pero a veces no tener los recursos necesarios la familia, pues se vuelve muchísimo más complejo el no contar con ellos para poder llevar a cabo el manejo del paciente en su casa, ¿verdad? En su domicilio. Eso es lo que quería compartir. No, excelente. Esos cuidados paliativos domiciliarios son fundamentales. Sí. Incluso alguna vez se pensó de la medicina a distancia, ¿no? De la atención vía telefónica para También lo tenemos en las comunidades muy lejanas. Sí, digo, en el hospital tenemos, bueno, nosotros en nuestra población, ¿verdad? Que es a quienes atendemos, ¿verdad? A los trabajadores son alrededor de 40,000 derechohabientes los que tenemos nosotros en el hospital. Pero digo, es una población, ¿verdad? Cerrada, a quienes les brindamos la atención, pero sí se ha implementado pues, la telemedicina, o sea, sí hay cuestión de consulta a través de llamada telefónica, y que pues se reforzó mucho ahora con el tema de la pandemia, porque bueno, pues también digo, a nuestros derechohabientes pues también somos un hospital COVID, ¿verdad? También, entonces pues está la división de las dos atenciones, entonces han ido implementando cosas, la telemedicina también, ya tenemos la consulta de esa manera, también bajo una videollamada se lleva a cabo una consulta, y la consulta presencial y la consulta telefónica. Entonces tenemos diferentes modalidades que poco a poco se han ido integrando, ¿verdad? A nuestro modelo de atención de salud, y pues la verdad es que sí tenemos una realidad muy distinta a lo que tiene la mayoría de la población en México. No, pues está fenomenal. Ojalá que pues, todo eso que están haciendo se pudiera dar en otros lugares, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad que sí. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Adriana, por compartir, y a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Laura estaba también hace rato con la cámara. Si quiere compartir algo. ¿Alguna duda, algún comentario más? Es importante reforzar lo que di hoy con las experiencias, porque eso nos ayuda mucho a todos, ¿no? Aunque aquí veo que incluso son más todas, porque nada más veo ahí a un compañero, todas las demás son mujeres. Qué bueno. Cómo se ve de que hay más cuidadoras. Juan Manuel, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi comentario va hacia este sentido. Como uno de los puntos más importantes de los que nos habló es el respeto y la dignidad hacia el paciente, la empatía y el trabajo en equipo junto con la familia y junto con otros profesionales también de la salud. Yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta que ahorita la mayoría de la población que es cuidador o cuidadora son cuidadores familiares, no son cuidadores profesionales, ¿verdad? Son cuidadores familiares que están en su casa, que un hijo o una hija dejó su trabajo para cuidar a su papá, a su mamá, o en algunos casos a un niño con discapacidad o a un joven con discapacidad. Nosotros como profesionales de la salud o como trabajadores de alguna institución que brinda este apoyo, debemos de siempre enfocarnos mucho en transmitir mucho la empatía, mucho la dignidad
mucho el respeto tanto a familiares como a paciente, independientemente del estado físico o cognitivo que nos pueda presentar este paciente. Yo creo que los derechos que tenemos como profesionales de la salud y las obligaciones que tenemos como profesionales de la salud son dos cosas que se tienen que trabajar mucho todavía en el ámbito laboral. Los derechos que tenemos, pues siempre de recibir una mejor educación para realizar mejor nuestro trabajo, siempre de tener los medios suficientes para realizar muy bien nuestro trabajo, que en las cuidadoras informales a veces no lo hay. A veces hay con lo que se encuentra y con lo que se puede. A veces se reciclan guantes, a veces se recicla otro tipo de material porque no hay el recurso. Es importante también que en los derechos también tengamos en cuenta que tenemos derecho al descanso, que tenemos derecho a los tiempos libres, que los cuidadores familiares también tienen derecho a tomar un tiempo para ellos mismos, no hacerse cargo al 100% del cuidado. Y entre las obligaciones que yo considero más importantes es el trabajo ético y consciente del cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estoy atendiendo a un paciente o estoy atendiendo a una persona, vea más allá del diagnóstico que tiene la paciente, vea al ser humano, vea a la persona, pero también tome en cuenta su entorno y tome en cuenta a su familia para juntos trabajar en equipo. Y si es necesario que yo me asesore con algún otro profesional, pedir esa asesoría cuando hay algo que pasa mis límites de conocimiento para ofrecerle una mejor enfermedad o mejor transcurso de esa enfermedad al paciente y a la familia. Yo creo que a la familia lo que más quiere es que le digas, oye, ¿sabes qué? Así se puede prevenir una úlcera antes de que tenga la úlcera. Así se puede prevenir una fractura antes de que tenga la fractura, porque es mejor trabajar con la prevención que trabajar ya con el problema. Y eso es lo que quizás la mayoría de los cuidadores quieren, trabajar o que los profesionales de la salud les expliquemos muy bien en su lenguaje, con sus palabras, en su atención domiciliaria, como lo mencionaban ahorita, en su entorno, que le expliquemos bien qué herramientas puede utilizar para darle mejor cuidado a su familia. Por otro lado, ahorita que hablaban de la voluntad anticipada, es muy importante tener una voluntad anticipada en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando llega un diagnóstico de demencia o un diagnóstico de una enfermedad incapacitante, tenemos al familiar que quiere alargar la vida, tenemos al familiar que no tiene recursos, tenemos al familiar que solo pone recurso, pero no pone tiempo, y tenemos distintas opiniones. Hasta a veces es una enfermedad que quebranta familias porque ninguno se pone de acuerdo. Unos quieren meterlo en un asilo, otros no quieren, unos quieren tenerlo en casa, pero no van a apoyar. Entonces, es bueno que cuando todavía estamos con un buen estado físico, un buen estado cognitivo, digamos, oye, si me pasa alguna enfermedad incapacitante, yo quiero que me internes en una estancia geriátrica. Si me pasa algún accidente en el cual voy a morir, pero me tienen que entubar o algo, no quiero que me entube. Oye, si me pasa esto o aquello. Algunos pacientes se esperan ya hasta que tener un diagnóstico. En las primeras etapas de una demencia todavía se puede hacer una voluntad anticipada, asesorado por el médico geriatra y asesorado por un notario en este caso. ¿Por qué? Porque hay familiares que quieren imponer su voluntad al papá o a la mamá. No, papá, es que tú tienes que cremarte. O tú tienes que estar en casa porque mamá siempre dijo que estuvieras en casa. O tú tienes que luchar por tu vida hasta el final. Te vamos a poner sonda. Y entonces el familiar termina cediendo o el paciente termina cediendo ante el familiar. Yo creo que es muy importante el asesoramiento de los médicos geriatras o de los médicos que están al lado del paciente. Lamentablemente es muy poco los médicos paliativistas que tenemos, pero ojalá se siguiera más fomentando la cultura del cuidado paliativo para ofrecer un buen fin
ya que es una etapa más de la vida, el llegar al final, y es lo que todos tenemos seguros. Pero mi aporte sería que todos los profesionales de la salud trabajemos con ética, trabajemos con mucha dignidad hacia el paciente, pero seamos también muy empáticos con la familia y trabajemos en conjunto, que sea una atención multicomponente, porque no somos todólogos. Hay ocasiones que tenemos que pedir ayuda al psicólogo, hay ocasiones que tenemos que pedir ayuda al nutriólogo o a algún médico. Yo creo que este tipo de cursos te da para platicar todo eso, para platicar aparte de la ética, de la dignidad y del trato hacia el paciente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Juan Manuel. Creo que nos diste toda una experiencia muy importante y te lo agradezco. Y te adelantaste a algo que voy a ver para la otra clase, que es la norma 035, ¿no? Porque ahí es importante que vamos a ver lo del cuidado al cuidador, y también les voy a dar las herramientas para los adultos mayores, porque yo creo que es un tema muy importante, cómo acudir, a quién acudir y cuáles son sus derechos que se están perdiendo. Entonces, Juan Manuel, totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste y muchas gracias por compartir tus experiencias. Nos nutren a todos. Muchas gracias. Saludos. ¿Alguien más que quiera comentar, que hacer catarsis o comentar alguna experiencia? Porque la verdad ha estado muy interesante todas las participaciones, ¿eh? O sea, creo que ustedes son profesionales que quieren enriquecerse y eso pues es muy bueno. Que también me enriquecen a mí. ¿No? Bueno, pues si no hay alguien más que quiera comentar algo, Adriana, pues yo creo que nos vamos a descansar para la clase de la siguiente semana, a la El misma jueves. hora y en el mismo canal. Sí, del jueves. ¿Jueves? Así es, del jueves. Para el curso Cuidando al Cuidador es la frecuencia de martes y jueves. Ah, Bueno, solo recordarles lo que les puse aquí en el chat, por favor. Tenemos algunas evaluaciones de docentes pendientes de parte de ustedes, para que vayan ahí a la sección de inducción en Canvas y, bueno, contesten las evaluaciones, por favor. El material se encuentra también ahí en Canvas. Recordarles, nada más para que sepan que nos estamos acercando al cierre del curso. La evaluación final va a ser los días 30 y 31. No necesariamente tiene que ser los 2 días, más o menos les va a llevar a cabo 1 hora, hora y media el examen, ¿verdad? Pero para que lo separen en esas fechas, porque no hay prórroga para hacerlo más adelante, ¿sí? En caso de no aprobar o en caso de que no lo puedan hacer, va a haber una evaluación extraordinaria 1 semana después. Y sería la última opción. Entonces, para que, bueno, se vayan preparando. Muchísimas gracias, doctor Agustín, y nos estamos viendo el jueves. hasta luego. Buenas noches. Ya.